Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien y el día de hoy vamos a hablar de una de mis películas favoritas de toda la vida. Tal cual como están viendo en la miniatura y en el título de este video, hoy vamos a hablar de Interstellar, una película que ya tiene más de 10 años desde que se estrenó. Y precisamente por este aniversario de los 10 años es que se ha estado reestrenando en cines de todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de ir a verla la semana pasada. En México, si no me equivoco, se reestrenó a partir del 10 de enero y la verdad es que fue una locura. Si de por sí Interstellar, que es una película poderosísima, ahora imagínense multiplicarlo por 100 y irlo a ver a la pantalla grande y encima con esta nueva tecnología IMAX, o sea, es una barbaridad. Sin duda alguna es una experiencia que le recomiendo a todo el mundo, aunque en realidad esta película es súper popular. Yo creo que a nadie le voy a estar descubriendo la nueva maravilla del mundo, porque sin duda alguna Interstellar es una película que ha trascendido el imaginario colectivo y que se ha quedado en la mente de todo el mundo. Es una película que prácticamente es muy probable que si tú le preguntas al público general, al no cinéfilo, no los fans específicos del cine, sino gente normal, gente como tú y yo que puede verse una película cada fin de semana, incluso ellos son capaces de decirte que Interstellar es una de sus películas favoritas y una de las mejores películas que han visto. Y esta película es tan especial precisamente por todo lo que hay detrás de ella, y tras volverla a ver, que sin duda alguna te trae muchísimos recuerdos y hay muchísimas cosas que se pueden hablar de ella, hay un fenómeno social muy curioso que me parece un poco inacertado al respecto de esta película y al respecto de la crítica o la opinión general que existe alrededor de esta película, y es que por alguna extraña razón a mucha gente a partir de cierta parte de la película en adelante, a partir digamos de la segunda mitad o digamos la última hora, la última media hora, como que les rompe el ritmo, como que les saca de la película, no son capaces de interpretar lo que está sucediendo. Y pero yo creo que Interstellar, porque además a mí el tema de la astrofísica me flipa. Entonces, claro, es como una combinación. Mira, para mí Interstellar, si no tuviera el final que tiene, que a mí no me gusta la parte final, la parte del tesseracto y todo eso, el armario, a mí aquí me desconecta un poco porque ya entramos demasiado en la ficción y para mí era de las películas de ciencia ficción con más ciencia real. Y es que precisamente la película tiene dos grandes partes. Un primer bloque extensísimo que digamos es toda la parte principal de la película, en donde hay un rigor científico verdadero, es decir, todo lo que sucede en esa película sucede en la vida real, todo lo que sucede en esa película pudiera suceder en un futuro próximo o en un futuro lejano, no lo sabemos, pero sí que se puede decir que hay ciencia real detrás de los guiones y detrás de las tramas de Interstellar. Pero a partir de cierto punto, la ciencia real se empieza a transformar en ciencia ficción. Y no olvidemos que estamos hablando de una película. Esto no es un documental en donde se tenga que exigir un rigor científico verdadero porque estás dando una clase de física o del universo. Esto es una película, es una historia, es una trama. Entonces, el rigor científico queda de lado para poder cumplir con las exigencias de la propia película. Pero obviamente, dentro de lo que es hacer una fantasía o hacer una película que se apegue lo más posible a las leyes de la física y a las leyes del universo, pues Christopher Nolan y los productores detrás de esta película quisieron ir por el segundo lado, quisieron apegarse al rigor científico, y precisamente esto es lo que hace tan especial a Interstellar, que es una película de ciencia ficción que cambió para siempre la forma en la que se cuentan las películas de ciencia ficción, porque se apegó demasiado a la ciencia real. Es decir, lo que veíamos en Interstellar realmente puede suceder en el universo, pero hay componentes de ciencia ficción que son completamente imaginación del director o son completamente imaginación de quienes hicieron el guión, porque a lo mejor esto que no funciona así en la vida real, o ni siquiera estamos seguros de si se puede llevar a cabo algo como lo que vimos o no. Entonces, como que hay mucha gente que critica el final de Interstellar o que directamente dicen que les parece malo porque no comprenden o no son capaces de encajar estas dos partes de la película. El que tenga un rigor científico muy alto, pero que a su vez sea ciencia ficción y que tenga componentes, pues digamos, como de fantasía o de imaginación. Y de eso es de lo que vengo a hablar en este video. Si bien no soy ni científico ni tampoco cineasta, es decir, no soy experto en ninguno de los dos ámbitos, pues soy una persona que ha visto esta película un montón de veces y que también me he estudiado un montón de temas y que me apasiona la física y me apasiona el universo y me apasiona la astronomía en general. Así que
vamos a intentar llevar a cabo nuestro point y voy a intentar explicar por qué a mí no me parece que ambas partes sean incompatibles, porque a mí no me parece que el final de Interstellar sea malo, sino que al contrario, si Christopher Nolan era lo que quería hacer para concluir su película, está en todo su derecho y para mí es perfecta la película, no le sobra ni le falta nada. Así que vamos a intentar debatir y digamos que este video va a estar dividido en dos partes. En la primera parte voy a hablar del rigor científico que tiene y del propósito por el que se hizo la película, y en la segunda parte del video vamos a hablar de esta parte de ciencia ficción o de estos elementos que ya no encajarían tanto en la realidad o en el rigor científico. Primeramente, contextualizando la película Interstellar, tenemos que remontarnos a los años 80, en la que un científico divulgador llamado Carl Sagan, una de las personas más importantes del siglo pasado y que probablemente sea el mayor divulgador de la ciencia de la historia, estaba publicando una de sus novelas populares llamada Contact. Esta novela trata sobre una princesa, una heroína, si no me equivoco, que tiene que viajar a través del espacio para llegar a una estrella que se encuentra en otra galaxia fuera de la Vía Láctea. Y este viaje, Carl Sagan tenía dudas de cómo hacerlo. Primero, él propuso a través de un agujero negro, pero como no se sabía muy bien qué es lo que sucedía dentro de un agujero negro, realmente la hipótesis más acertada sobre qué sucede dentro de un agujero negro es que mueras directamente, no que estalles y que no pueda suceder nada allá adentro, porque los agujeros negros son un punto del espacio que tiene tantísima gravedad que son capaces de atraer toda la materia y destruirlo todo a su paso. Es tanta la fuerza de gravitación que tiene que ni la luz es capaz de escapar de ella. Entonces, digamos que los agujeros negros quedaban descartados. Y para tener un cierto rigor científico, Carl Sagan le preguntó a uno de sus amigos y a uno de los mayores expertos en relatividad general y en física de aquella época y de aún al día de hoy, que es llamado Kip Thorne, compañero de John Wheeler, compañero de Stephen Hawking. Es uno de los mayores expertos en agujeros negros, en relatividad y en agujeros de gusano. Y Kip Thorne fue precisamente el que le propuso que en lugar de utilizar un agujero negro, utilizase un agujero de gusano para hacer este viaje interestelar. Un agujero de gusano es una anomalía, digamos, de la naturaleza del universo que surge como consecuencia de aplicar las matemáticas, las ecuaciones de la relatividad general al espacio real. Digamos que Albert Einstein, cuando propuso su relatividad general, propuso que el espacio se puede curvear tanto que se puede romper y puede aparecerse ese mismo agujero por otro lado del universo que puede estar a miles de años luz o a millones de años luz de distancia. Estos fenómenos fueron llamados puentes de Einstein-Rosen porque fueron ambos los que lo propusieron, pero digamos su nombre común, su nombre popular entre toda la población son agujeros de gusano. Y para los años 80 ya existían, digamos, teóricamente, porque no se han observado en el universo ni siquiera al día de hoy, pero ya existían teóricamente. Y fue Kip Thorne el que le propuso utilizar este método para hacer ese viaje. La novela fue todo un éxito. De hecho, la llevaron a la adaptación a pantalla grande, la llevaron a hacer una película a Hollywood. Y, dato curioso, la película está protagonizada por el propio Matthew McConaughey, el mismo protagonista de Interstellar. Es decir, Interstellar aquí conecta historias desde hace muchísimos años. Tras este trabajo, Carl Sagan lamentablemente fallece a los pocos años y los productores de esta película, Contact, querían volver a hacer un trabajo parecido, que tuviese una cierta rigurosidad científica y que tuviese una temática interesante para la población, pero que también estuviera relacionado con el cosmos, estuviera relacionado con la relatividad y estuviera relacionado con la ciencia, digamos, de alto nivel. Y buscaron al asesor del propio Carl Sagan para asesorarse ellos y cómo hacer una película. Buscaron al propio Kip Thorne. Y Kip Thorne, tras haber trabajado en esta película, digamos que quedó maravillado con la experiencia de poder llevar grandes ideas al público masivo sin que sea una clase universitaria o sin que sea a través de un documental o sin que sea a través de un artículo científico, porque realmente la gente no es capaz de comprender temas tan complejos, no es capaz de comprender ecuaciones tan fuera de lo que son las operaciones matemáticas comunes como multiplicación, fracciones, decimales, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando ya de magnitudes universales, o sea, son cosas que están muy, muy, muy lejos del nivel de secundario, el nivel de preparatoria que todo mundo tiene. Y es por eso que él, digamos, en su cabeza pensó que a través del cine y a través de una película, a través del arte, se puede llegar a hacer divulgación científica.
Y Carl Sagan, como os digo, era uno de los mayores divulgadores de la ciencia en toda su carrera. Desde el inicio publicó novelas, estuvo sacando charlas, sacó el documental de Cosmos, un montón de videos. Es decir, Carl Sagan siempre se tomaba el tiempo de responder las preguntas, aunque fuesen las más básicas o aunque fuese a las personas que menos conocimiento tenían de ciencia. Él le encantaba divulgar la ciencia. Y precisamente ese espíritu divulgador fue lo que inspiró a Kip Thorne a querer trabajar en esta nueva película que estaban buscando hacer los productores de Hollywood. Esta nueva película se llamaría Interstellar y tardó prácticamente 9 años en hacerse, pero es con este propósito con el que nace, con el propósito de que exista una rigurosidad científica dentro de una película de ciencia ficción, que no deja de ser ciencia ficción, pero que es una ciencia que puede estar dada en el universo real, que podría suceder en un futuro cercano, que podría llegar a ser realista para nosotros los seres humanos, realizar viajes de ese tipo, tal y como se muestra en la película. Para la dirección agarraron a Christopher Nolan y digamos que el equipo de trabajo entre Kip Thorne, los actores como Matthew McConaughey, Anna Hathaway, Michael Caine, Matt Damon y otros más, crearon esta maravillosa historia donde Kip Thorne actuó como asesor científico y no solo fue un asesor científico, sino que también aparte inspiró el propio personaje del profesor que está interpretado por Michael Caine y que también sirvió como uno de los creadores de la propia película, porque la idea original de hacer un agujero de gusano para realizar un viaje interestelar de una galaxia a otra fue de él, y de hecho él mismo comenzó a estudiar sobre este fenómeno de la naturaleza en el universo y publicó tratados muy importantes científicos verdaderos para la ciencia real sobre este tema. Así que era hora de llevarlo a la pantalla grande y lo hicieron a través de una historia maravillosa, que si bien tiene algunas licencias científicas en donde no hay un rigor verdadero, es una ciencia ficción que en sí misma nace de la ciencia real. Es decir, no es una ciencia ficción inventada en donde van a ir a un planeta en donde se encuentran unos aliens con forma humanoide que tienen unos ojos enormes y son verdes y con tentáculos. Obviamente eso ya quedó muchísimo en el pasado. Desde que se han hecho avances científicos grandes en donde se han descubierto planetas fuera de la galaxia, planetas que giran alrededor de soles muy parecidos a la Tierra, planetas en donde a lo mejor no es posible la vida humana, pero sí que dadas ciertas condiciones se podrían dar ciertas formas de vida que serían muy diferentes a la del ser humano. Entonces, todo esto ha tenido un gran impacto en la ciencia ficción y sin duda alguna Interstellar es como un antes y un después a nivel de cine, a nivel de Hollywood, porque la ciencia de Interstellar, como digo, es real, es apegada a la realidad, está supervisada por uno de los mayores científicos de la historia, pero a partir de cierta parte de la película empiezan a hablar de conceptos como el amor, se introduce un elemento como lo es el tercer acto, en donde Matthew McConaughey, tras caer el agujero negro, se introduce en una sala en donde ve la habitación de su hija dividida en un montón de paneles o en un montón de escenas o en un montón de momentos en el que él puede viajar a través del tiempo para irse de un momento al otro de ese mismo cuarto, darle mensajes a su hija que van a viajar en el tiempo para recibirlos cuando ella ya es adulta. O sea, un poco extraño sin duda alguna, ¿no? Y es donde la parte científica se rompe, es donde digamos este rigor desaparece y comienza un imaginario en el que Christopher Nolan digamos cumple con la película. No le interesa saber si en realidad existe este tercer acto en donde un ser humano se puede introducir en un mundo de 5 dimensiones para alterar la línea de tiempo que está, en la que está su hija en el planeta Tierra. A Christopher Nolan no le interesa eso, le interesa cumplir con su película, le interesa cumplir con su trama, cerrar de manera adecuada la historia que él creó y que, digamos, funcione la película. Y es por eso que hay mucha gente como que le rompe, como que no es capaz de encajar estos dos conceptos. Y digamos que la ciencia ficción en sí misma como género literario o como género cinematográfico pues es libre de interpretar el futuro como se le pegue la gana al autor. Hay ciencia ficción de todo tipo. De hecho, se puede decir que la primera novela de ciencia ficción de la historia es Frankenstein. Frankenstein es una historia que está basada en una idea científica real. La autora de Frankenstein es hija de un científico real que está investigando en cómo
los pulsos eléctricos de nuestro cuerpo son muy parecidos a los pulsos eléctricos de la electricidad normal, de la común y corriente que utilizamos en los aparatos. Y estaban dándose ciertos descubrimientos y ciertos hallazgos científicos, como ese experimento en el que una cierta corriente tocó unas patas de rana y se contrajeron y después volvieron a retraerse tras retirar esa electricidad, cómo se podían estimular músculos sin que estuviese ya el paciente vivo, ¿no? Con el paciente muerto, pero que todavía movía el brazo, todavía movía los dedos con estos puntos eléctricos. Con esa idea sacó la idea de hacer Frankenstein, un monstruo que era revivido de ciertas partes de ciertos cadáveres y que con un chote de electricidad muy enorme revivía y recobraba la vida. Esa ciencia ficción trasciende en el tiempo y nos llega al día de hoy con esta película, en el que obviamente ya sabemos muchísimo más de la ciencia y sabemos muchísimo más del universo, pero aún hay cosas que descubrir y la ciencia ficción ayuda a la ciencia real a marcar vías hacia dónde estudiar, marcar vías hacia dónde, digamos, apuntar en estos nuevos descubrimientos. Cuando te encuentras en un límite en el que ya no sabes hacia dónde seguir investigando, hay que marcar un camino, hay que marcar un curso. ¿Qué es tu objetivo? ¿Cuál es la pregunta que quieres responder? Y precisamente la película de Interstellar se plantea cosas muy interesantes, como en qué manera afecta el sesgo humano a las decisiones científicas, en qué manera el sesgo humano altera el propio rigor científico. En algún punto de la película se ven obligados a decidir a qué planeta ir, porque no les queda el suficiente combustible para ir a los dos y de la humanidad depende su decisión a qué planeta vayan. Ambos son buenos, ambos son prometedores, pero ni uno de los dos es la gran cosa, es decir, va a ser una supervivencia atroz, pero hay que salvar a la humanidad. Y ellos, en base a una serie de decisiones en donde se implica el amor, si se implica los sentimientos, y nuestra querida Anna Hathaway, que pues interpreta a una doctora, una científica allá adentro, dice que ella elige ir a un planeta porque ahí está un científico de la que se enamoró y de la que siente una gran admiración, y es este sesgo humano lo que hace que vayan a ese planeta. Pero luego resulta que este científico es un hijo de puta y los quería dejar en ese planeta para regresarse él a la Tierra y pues digamos salvarse, ¿no? Porque pues están a punto de extinguirse todos. Ese sesgo humano es súper importantísimo en la ciencia porque nosotros somos el observador del universo. La ciencia depende de quién lo observe. El movimiento es relativo. Eso mismo dice la relatividad. Depende de quién lo observe, es cómo se van a interpretar las cosas. Y el ser humano es una criatura que está, digamos, a disposición de los sesgos, vamos, muchísimas veces. Te pueden platicar las cosas de una cierta manera o de otra y tú acabar sacando conclusiones totalmente distintas, aunque sea lo mismo. Digamos que en ese sentido, las tomas de las decisiones de los seres humanos a la hora de ver por qué camino tirar en las investigaciones tienen mucho que ver. Y es por eso que esto del amor me encaja mucho en esta película. A pesar de que sea la película más científica de las que se han hecho jamás en Hollywood, me parece bien que la película más científica se tome este tipo de licencias porque es importante hablar de estas cosas. El amor no se sabe si nada más es una consecuencia de unas ciertas reacciones químicas o si realmente tiene algo más trascendente, algo más profundo, algo espiritual, algo relacionado con el alma, algo relacionado con las energías, algo relacionado con el destino, el hilo rojo. Hay muchísimas cosas alrededor del amor y realmente si una persona se condiciona en su toma de decisiones por el amor, es capaz de hacer cosas 1000 veces más grandes de las que si no sintiera amor. Y precisamente eso es uno de los hilos conductores de la película. Vemos cómo Matthew McConaughey se despide de su hija en una de las escenas más desgarradoras del cine, se tiene que emprender en este viaje interestelar en el que se va a ir a un planeta en donde cada hora pasan 7 años en el planeta real y después de estar como 3 horas en ese planeta, pasaron 23 en el planeta Tierra y su hija de 10 años pasó a ser una señora de 35. O sea, es una barbaridad lo que nos cuenta esta película a nivel de ciencia real. Pero es que luego Matthew McConaughey se introduce en esta trama en donde tienen que ir al agujero negro para poder llevar a Anna Hathaway al nuevo planeta y él se sacrifica quedándose en el agujero negro para después la película enseñarnos que resulta que Matthew McConaughey se introdujo en este tercer acto en el que va a transmitirle la información que obtuvo de este agujero negro
para que su hija complete la teoría del profesor que hacía falta de completar. O sea, es una trama que se autocompleta desde el inicio hasta el final, y que además es el amor del padre por su hija el que hace que este sacrificio tenga sentido, porque gracias a que Matthew McConaughey se quedó, es que le puede transmitir el mensaje a su hija. ¿Y cómo está seguro que su hija va a saber interpretar correctamente los datos? ¿Cómo está seguro que su hija se va a dar cuenta de que le está dando un mensaje a través de ondas gravitacionales? Precisamente por el amor que le tiene la hija al padre y por el amor que le tiene el padre a la hija. Ese amor padre e hija es el hilo conductor de toda la película. Y es por eso que la película tiene que cerrar así, con el padre salvándose en lugar de morir despedazado dentro del agujero negro y reencontrándose con una hija ya de 80 y pico años, a punto de morir incluso, pero que logró completar esas teorías científicas y logró salvar a la humanidad gracias al sacrificio de su padre. Es decir, es una película maravillosa que nos enseña cómo el amor puede trascender a la ciencia. O sea, pues no puedo estar de acuerdo, porque por ejemplo os voy a decir una cosa que no tiene ninguna lógica y que la ciencia no puede explicar. ¿Sabéis cuál es? Venga. El amor. Que me expliquen el amor, la lógica que tiene. Es una barbaridad decirlo y es a lo mejor una tontería, pero realmente la humanidad es la que hace la ciencia. Las matemáticas, las leyes del universo, ahí están, pero somos nosotros los que estamos interpretándolas, los que estamos, digamos, observando, haciendo experimentos, haciendo cálculos, haciendo teorías, empatando una cosa con la otra, analizando fenómenos de la naturaleza, y somos nosotros los que sacamos la conclusión. Así que si en nosotros existe algo tan poderoso como el amor, pues hay que tomarlo en cuenta a la hora de tomar decisiones científicas. Y no solo eso, la película nace con un propósito de divulgación, y la divulgación no puede ser 100% rigurosa, porque si no, en lugar de hacer una película, tendrías que hacer un documental. Y es que es más, hay un director español que se llama Rodrigo Cortés, que tiene una frase buenísima alrededor de los documentales, y es que dice que todos los documentales básicamente son ciencia ficción, todos los documentales son falsos documentales. Y voy a poner un extracto de un video para que lo explique mejor de lo que yo lo podría hacer. Para empezar, creo que todos los documentales son falsos documentales. Eso para empezar. Solo existe la ficción. Si alguien cuenta la historia de su vida, es ficción. Si alguien me deja leer su diario, es ficción. Si alguien hace un documental con toda la voluntad de honestidad y de no intervención del mundo, descubrirá que su documental no es inocente porque registra esto y no aquello. Rueda esto y no aquello. El ángulo es este y no este. Lo hace desde lejos o desde cerca. Monta esto en este orden o en el otro. Y eso son maneras de opinar, son maneras de intervenir en la realidad y de convertirla en otra cosa. Porque la realidad no es aséptica. Y teniendo esto en cuenta, que prácticamente no se puede hacer nada realista y no se puede hacer nada 100% riguroso, porque todo está manipulado por el sesgo humano, todo está manipulado por quién hizo la película, por qué plano decidió poner en pantalla, por qué decisión tomó a la hora de escribir esto en el guión, por qué situación se enfocó y no en la que dejó de lado. Es decir, por todas estas subjetividades dentro de la misma objetividad es que se da la trama de esta película, y es que se da esta, digamos, relación entre lo realista y entre lo fantasioso, entre la ciencia real y la ciencia ficción. Es decir, la película no es el documental de Cosmos de Carl Sagan, pero sin duda alguna fue capaz de enseñarle a un montón de gente lo que es un agujero de gusano, lo que es un agujero negro, lo que es un planeta orbitando alrededor de un agujero negro, cosa que prácticamente todo el mundo diría que es imposible, y sin embargo sucede en la vida real. Hay planetas que pueden llegar a orbitar un agujero negro, y tanta es la fe y tanta es la fuerza que existe en la ciencia, en que la forma en la que hicieron el agujero negro para esta película es realista a nivel matemático. Es decir, la imagen del agujero negro, el agujero negro gargantúa de la propia película, está hecha con matemáticas, está hecha a base de ecuaciones, en la que metieron en un programa cómo debería de comportarse la luz siguiendo estas leyes de la gravitación alrededor de un agujero negro, y crearon esa imagen preciosísima que pasó a la historia. Y tan realista es que el propio Kip Thorne, tras inventar este método de sacar imágenes
de cómo se comportarían los haces de luz alrededor de un agujero negro, es que lo empezó a emplear en investigaciones científicas reales, en donde los científicos ya no solo teorizaban, sino que generaban imágenes de cómo se podría ver un exoplaneta orbitando alrededor de un agujero negro. O sea, algo que nos costaría años, incluso siglos o milenios descubrir, ya lo podemos ver en una imagen relativamente realista gracias a este método. Algo que se utilizó para la película ahora sirve para hacer ciencia. You say in the book that the work for Interstellar rose new ideas in physics and even the material was published. How was this for you? What are the things that we learned from the movie? What was most interesting to me was in working on the visual effects together with Paul Franklin, who was the supervisor of visual effects, and with Oliver James, who was the chief scientist at DNEG, or Double Negative, as it was then called, the visual effects house that was doing the visual effects. I worked on with them to make the appearance, the visual appearance of the black hole and the wormhole and matter in the vicinity, hot gas swirling around the black hole, images of light carried by light traveling through the wormhole. And we had to propagate the light around the black hole or through the wormhole to an IMAX camera and through the IMAX camera. And so we used mathematics to do that propagation. We had a mathematical description of the black hole or of the wormhole. The trouble was that the images that were being made were not smooth. And the reason is that when the light rays, two light rays coming off of, say, a disk of hot gas running side by side around the black hole, the warping of space and time pries the light rays apart. And so they get very far apart. We need some light rays in between, which we didn't have. And even if you put some more light rays in between, even they get pried apart. The black holes are so extreme in what they do to the light rays that this method that everybody has always used to make such images, it failed. It just would not make smooth images for a movie. So we had to invent a whole new way propagating light mathematically around a black hole or through a wormhole. And the bottom line was that we created a whole new way of making ultra-high precision images of things in the vicinity of black holes. Since we had done that for the movie, then why not use it for scientific research? My friends who do such computations with supercomputers about how black holes behave when they collide, for example, they're trying to make movies as well, and they have similar problems to this. Y no solo eso, es tan realista el agujero negro de Interstellar, el agujero negro Gargantúa, que años después se logró tomar por primera vez en la historia una fotografía de un agujero negro, y recientemente se ha como reactualizado, se ha remasterizado esa misma imagen para darle muchísima más de calidad, y se las estaré poniendo en pantalla para que ustedes mismos digan si esto es real o no. O sea, estamos hablando de una de las películas más bestias a nivel de lo que se puede contar en una película, digamos, con ciencia real. O sea, que el propio Kip Thorne dice, son tan poquitas las cosas en las que no hay un rigor científico que da igual que haya una nube de dióxido de carbono sólido que es capaz de romper una parte de la nave, porque en principio eso no sería capaz de suceder. La nave no se tendría que romper, el dióxido de carbono tendría que desintegrarse porque no es un sólido tan potente. Da igual eso, porque lo que quiere hacer la película es transmitir ideas científicas a la gran mayoría de la gente. Y para eso la película no necesita ser el documental Cosmos. La película necesita ser una película de ciencia ficción, en donde se permitan ciertas licencias, en donde se permitan ciertas interpretaciones de ciertas cosas que aún no se entienden, pero que bueno, te dan una idea de más o menos cómo podría llegar a suceder. Como digo, hay una gran diferencia entre que, digamos, en la película dicen quién colocó el agujero negro, quién es el que hace estas fluctuaciones gravitacionales, quién es el que nos está dando esta oportunidad de seguir sobreviviendo. En la película concluyen que es el propio ser humano el que reconstruye su propia historia para darle un mensaje en el futuro a la humanidad que le salve, es decir, es el propio Matthew McConaughey el que salva a la humanidad. Y esto, años atrás, a lo mejor se podría haber hecho como una civilización alienígena nos dio el agujero negro, una civilización que está avanzada tecnológicamente, nos permitió escapar de la Tierra e ir a otra estrella o ir a otra galaxia. Esto sin duda alguna habría pasado hace años,
porque hace años el imaginario sobre las galaxias y sobre el universo era muy diferente a cómo se percibe al día de hoy. Y sobre esto hay un video muy interesante en el robot de Platón, que precisamente habla sobre esto, cómo la ciencia ficción ha cambiado, en cómo los avances científicos han cambiado la percepción de los autores para crear historias alrededor del universo. Y esta película es realista no solo en la ciencia real, sino hasta en la ciencia ficción, porque no te introduce una nueva criatura alienígena, sino que te presenta un planeta lleno de agua, o sea, literalmente un planeta donde todo es un océano. Y eso en la vida real podría llegar a suceder. Luego te presenta un planeta que está hipercongeladísimo, que todo a su alrededor son montañas de hielo, y también eso podría pasar porque hay planetas congelados allá afuera. El planeta Tierra propio ha tenido etapas de hielación, así que imagínense, o sea, hasta en eso cumple la propia película. Entonces, para mí no hay ninguna manera en la que puedas justificar que la ciencia ficción está equivocada o que está inadecuado el introducir estos conceptos del amor, introducir estos conceptos del Triceratops y de la nave voladora esta en la que sobreviven alrededor de Saturno, etcétera, etcétera, porque realmente sí que podría llegar a pasar. A lo mejor el tema del Triceratops y de cómo se interpreta un espacio 3D en un espacio de 5 dimensiones, pues sí que está un poco raro, ¿no? Pero realmente como nos queda tan lejos de nuestra comprensión y de nuestro espectro humano, de nuestra capacidad imaginativa, pues realmente a mí me parece bastante acertada. No tengo ni idea de si se va a ver así dentro de 1000 o 2000 años o qué, pero probablemente es que sí, o a lo mejor no. A lo mejor fue una fumada de Christopher Nolan que yo nomás lo estoy justificando porque sí, ¿verdad? Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Siento si me fui por las ramas en alguna parte. Realmente tenía un tema bastante extenso que dar y no quería, digamos, descuidar ninguna parte porque quería tanto contextualizar la película como hablar de su ciencia real, como hablar de la parte que ya no es ciencia y de cómo esa parte que sin ser ciencia también atribuye cosas científicas a la propia película. Y pues que, como digo, una película no es un documental, una película no es un artículo científico en donde tenga que tener una rigurosidad científica. Es una película en donde tiene que cumplir consigo misma. Es un producto de entretenimiento en donde tú vas a reírte, tú vas a llorar, tú vas a emocionarte, tú vas a tener miedo. No vas a ir a aprender ecuaciones de Einstein al cine. Y en eso prácticamente pasa en todos lados. Por ejemplo, Breaking Bad es una serie que tiene muchísima rigurosidad química, pero que también se toma ciertas licencias. La metanfetamina no es de color azul, por muy pura que sea. O por ejemplo, series como el Big Bang Theory, en donde el propio Kip Thorne aparece en uno de los episodios, también hay ciertas licencias científicas en las cosas que se dicen. En Rick y Morty, en todas las series que se puedan decir que son del índole científico, hay ciencia ficción, porque la ciencia ficción nos ayuda a transmitir mejor los elementos de ciencia real a un público que no está acostumbrado a ese nivel académico, o que no tiene esa capacidad de entender conceptos tan complejos, porque es que realmente son muy complejos, sino porque la gente se tarda años estudiando y teniendo que hacer ingenierías y maestrías y doctorados y trabajando en el CERN y yendo a laboratorios como el de la NASA o de tal universidad. O sea, es una barbaridad. Esta gente son genios absolutos académicos y sin duda alguna esta película es el producto de muchísimo trabajo en el que los seres humanos han ido autocomplementándose estas teorías. Es decir, desde Einstein, que propuso la relatividad general, cómo su estudiante Rosen propuso esta existencia de los agujeros negros, de los agujeros de gusano, cómo Carl Sagan buscaba transmitirle una idea a la gran masa sobre los viajes interestelares y cómo Kip Thorne le propuso utilizar los agujeros de gusano para hacerlo, y cómo el propio Kip Thorne después de esto trabajó en agujeros de gusano tras esta nueva idea que le propuso el haber hecho la película. Es decir, es todo referenciado a cómo funciona el ser humano autocomplementándose su propia historia con los errores del pasado y con lo ya hecho para seguir adelante hacia el futuro y marcar un camino hacia el cual dirigirse, ¿no? Es prácticamente la historia de la humanidad hecha película. Y no solo eso, es una historia de amor súper bonita, es una historia trascendental, es una historia de salvación de la humanidad en la que hay esperanza y en la que hay cierto pánico, un cierto miedo en el que realmente podríamos llegar a extinguirnos de la noche a la mañana, y sobre todo que nos propone uno de los conceptos más bestias del universo, el tiempo y su poder que tiene a la hora de la relatividad, el cómo si viajas muy rápido el tiempo pasa más lento para ti, tanto que tú podrías vivir un año y nosotros en
el planeta Tierra vivir 80, o sea, es una barbaridad eso, pero podría llegar a pasar y eso lo transmite muy bien. Así que yo con eso me quedo, y precisamente por ser la película más científica de la historia, es que creo que puede hablar de lo que se le pegue la gana, como si habla del amor, o como si habla de la ira, o como si habla de la ambición, del egoísmo, de lo que sea, porque realmente todo acaba siendo un sesgo humano, todo acaba repercutiendo en quién sea el observador, en quién sea al que va dirigido el mensaje, o quién es el que produce el mensaje, ¿no? Y no dejamos de ser nosotros mismos. Muchísimas gracias por ver este video, no me extiendo más, hasta aquí dejo el video de hoy. Gracias por todo su apoyo, un like, un comentario se agradece muchísimo y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!